la arquitectura, decíamos, del plan corporal y un sistema ganglionar, ¿no? Por ahí estábamos. Sí. Ok, entonces ahora, acordate, si nosotros consideramos que el plano en ese momento, como dice, el estado de las cosas, es que tenés un organismo que es literalmente un trencito de segmentos. Cada segmento tiene un par de ganglios, ¿va? Izquierdo y derecho. Las conexiones entre ganglio y ganglio, decíamos, son conexiones todavía del tipo antiguo, por así decirlo, en un sistema reticular. Las conexiones, acordate, son delgaditas, son lentas. Ahora, un ganglio, dentro del ganglio es bien rápido porque las conexiones son locales, ¿okay? Lo tenés lado a lado. Y las neuronas están pasando esa información rápidamente. Metimos ya neuronas inhibidoras que regulan que pueden regular en un sentido negativo la actividad, o sea, que pueden apagar la actividad de uno. Y que ahora la conducta del procesamiento de información tiene tanto elementos que pueden activar una respuesta como elementos que pueden parar una respuesta. O sea, las dos, ya te funcionan las dos cosas. Incluso vamos a introducir un tercer tipo de neurona, un tercer tipo de conexión, que es una conexión moduladora. ¿Qué hacen las neuronas moduladoras? Después vamos a hablarlo, pero básicamente están modificando la respuesta de las otras dos. Ahora, dentro del ganglio esa conexión es súper rápida. Incluso los sistemas de neurotransmisión ahora en los ganglios, dicho sea de paso, cambian e introducís a sustancias químicas. En esta época es donde empiezas a tener neuronas que producen y secretan un neurotransmisor que afecta la actividad de otras neuronas. O sea que todo está muy bien. Y como te decía, en el ganglio ya puedo tener, por ejemplo, dos juegos de musculatura que son controlados, ya no independientemente, sino recíprocamente. Así como te dije, la musculatura longitudinal funcionaba, inhibía a la otra. Y una vez que inhibe, luego permite que la musculatura circular se contraiga mientras lo longitudinal está inhibida. Estos mecanismos de inhibición mutua que empiezan a aparecer me ayudan mucho porque, por ejemplo, así puedo garantizar que como uno está inhibiendo al otro, nunca tengo los dos músculos trabajando al mismo tiempo porque son antagónicos. ¿Ah? Es como que quisiera tener los flexores y los extensores trabajando al mismo tiempo, no tengo ningún movimiento, estoy trabado. Pero hay un problema. Los sistemas ganglionares tienen la ventaja, número uno, que, como te decía, la variedad de respuesta es mucho mejor. Y dos, que la velocidad mejoró, ¿ok? Por lo menos a nivel local. El problema ahora es diferente. O más bien los dos problemas que tenés. El primero es que las conexiones dentro del ganglio son rápidas, pero las conexiones de un ganglio a otro, o sea, de segmento a segmento, todavía son del estilo antiguo y son conexiones lentas. O sea que todavía tenés un problema de la velocidad. Ahora, ese es el número uno. Todavía no hemos resuelto el asunto de la velocidad. Dos, la segunda desventaja es que si tenés ponele un gusanito, un 100 pies, donde hay 50 ganglios, ¿cuál de esos ganglios es el que manda? ¿Cuál es el que tiene el control? Porque acordate que alguien tiene que, en un sistema donde tenés 50 estructuras, una es la que tiene que llevar, como dice, el ritmo o dar el ritmo, porque si no lo que vas a tener es 50 ganglios peleándose entre sí por el control. Y el resultado es una anarquía. ¿Ah? ¿Cuál es el ganglio más importante ahí? Y ahí es donde está el problema. Porque la jerarquía dentro de los ganglios no está establecida. En la mayoría de las especies,
el ganglio que tenía el control era el que manejaba la mayor cantidad de musculatura o mayor cantidad de estructuras. Por lo tanto, era el ganglio más grande y era el ganglio dominante. Eso te lleva a una serie de cosas. Por ejemplo, ¿dónde está el cerebro, qué sé yo, en una cucaracha o el ganglio que tiene el control? ¿En qué parte del cuerpo? La cabeza. En el tórax. En los insectos, los ganglios principales están en el tórax. Fíjate que para ese efecto, yo puedo decapitar una cucaracha y la cucaracha no se muere. Inmediatamente se va a morir a los días de hambre, vaya, porque claro, le quité la cabeza y no se puede alimentar. Pero la mayor parte de la musculatura, por ejemplo, en un insecto, está en el tórax. Están los músculos de las alas, están los músculos de las 3 pares de patas, etc. Por lo tanto, es el ganglio más grande. Lo mismo podés hacer con una langosta, con un crustáceo. Cortar la cabeza y no se mueren inmediatamente. No se mueren inmediatamente. La mayor parte del control está en el tórax, y es donde vas a ver. Y alrededor de la entrada del tubo digestivo habrá otro más o menos grande, pero no es lo mismo que pasa, por ejemplo, si yo decapito a uno de ustedes. Generalmente eso se considera un evento terminal. ¿Okay? Pero sucedía una cosa. Hasta ahorita estamos trabajando bajo el principio de que todos los segmentos son iguales, pero realmente no era así. Prontamente teníamos que de un organismo, permíteme, dame un momentito que cargue esto, de un organismo que era gusaniforme, vaya. Ahora mira, tenías esto. Gusanito, ¿va? Pero el segmento de adelante, el primer segmento, prontamente empezó a adquirir importancia, porque acuérdate que este se estaba arrastrando, ¿va? Suponemos se arrastraba sobre el fondo buscando alimento, ¿va? Entonces, lo primero que querés hacer con respecto a este asunto del alimento es que tenés que tener algún sensor, porque de repente te topas con este está arrastrándose y aquí tiene un objeto. Vamos a poner este objeto acá. Esta es comida, ¿va? ¿Cómo detectar, fíjate bien, cómo detectar que eso es alimento versus una piedra, vaya, por ejemplo, que está en el fondo? Resultado, en el primer segmento empezaron a aparecer, qué sé yo, cosas como antenas y sensores, ¿va? Aquí hay otro sensor, tal vez algo así como un bigote que es capaz de detectar por contacto y tal vez tiene algún detector químico que sea capaz de detectar las moléculas constituyentes del alimento, detecta aminoácidos o algo así, y es la primera manifestación de algo que va a ser después el olfato, pleca, gusto, ¿va? Me va siguiendo con esto. Y de repente aquí, como dije, puse un ojo o su equivalente. O sea que este segmento también incluso empezó a crecer y a expandirse porque ya tiene más cosas que manejar, mandíbulas, músculos, ojos, sensores, y por lo tanto ya no, los segmentos ya no son diferenciados. Está empezando el primer segmento a convertirse en una cabeza. Y esto es un proceso evolutivo mediante el cual los organismos empiezan a tener cabeza, un proceso llamado cefalización. ¿Ok? Mira la diferencia cuando vos tenés un organismo cada vez más cefalizado. Como te dije, a una cucaracha yo le puedo cortar la cabeza. ¿Ok? Y no es una cuestión, bueno, es una cuestión grave, pero no es inmediatamente fatal. En cambio, qué sé yo,
A un humano no le puedo cortar la cabeza porque definitivamente todos los órganos cruciales para la supervivencia, o el más crucial para la supervivencia, en este caso, el encéfalo está ahí. Si yo te quito la cabeza, hasta ahí llegas. Entonces, quiere decir que progresivamente la cabeza se iba haciendo más importante y el ganglio, todavía estamos en una cadena ganglionar, que surte, que sirve a la cabeza, ahora mira los ganglios, que al principio eran iguales. Vamos a cambiar de color para verlos en negro. Los ganglios, uno por segmento, eran todos iguales, pero ahora el ganglio de la cabeza se está haciendo más grande y está tomando el control jerárquico de la situación. Mira, el primer ganglio ahora está resultando ser más grande y jerárquicamente más importante. Empezamos a ver que hay un orden en las cosas, un orden en el cual tenés una cabeza como el segmento principal del cuerpo. Pero aún así las cosas no han terminado. Ahora vamos con un problema. Que todos estos organismos que ves, segmentados y todo, todavía estamos en la época de los invertebrados. Pero fíjate que con los invertebrados hay un problema que tiene que ver con el hecho de que contrario a lo que te dice a lo que aprendiste así coloquialmente, los invertebrados no es que no tengan esqueleto, porque si no tuvieran esqueleto serían una cuestión amorfa, así como las medusas. Tienen esqueleto, pero el esqueleto es la cubierta externa, es la cáscara, el individuo. Y vos me decís que rayos tiene que ver todo esto, que tiene que ver el hecho de que el esqueleto sea externo con respecto al organismo en sí. Bueno, en primer lugar tenés un problema. El problema es que mientras más vas avanzando, hay un momento en que tenés cierta ventaja en ser más grande. O sea, en vez de ser un gusanito así, convertirte en un organismo más grande, con más capacidad, con más resistencia al medio, etc. ¿Y en qué te limita la caparazón externa? ¿Qué tiene que ver eso? No pueden crecer más allá de los límites de su caparazón. Más o menos. Fíjate que cómo crece un cangrejo, porque obviamente, o una cucaracha o algo así, tienen una caparazón externa. Para cuando ellos crecen, pero cuando llegan a cierto tamaño, obviamente la cáscara les queda pequeña, ¿va? Entonces tienen que salir de ella, debajo de la cubierta que tienen, está creciendo una nueva, les rompen la caparazón, salen, y la cubierta externa de los, ¿has visto? Bueno, para ponerte algo que conoces, un camarón. ¿Te ha tocado pelar camarones? Sí. Bueno, esa cubierta externa es de una proteína que se llama quitina, ¿ok? Que por cierto es la que te genera las alergias a los mariscos, casi siempre. Esta proteína, cuando sale de la concha anterior y es blanda, en contacto con el oxígeno y el medio exterior, se endurece. Imagínate, es un material parecido al plástico. Lo único que se tiene que endurecer, curar en contacto con el medio ambiente. Y entonces se endurece y otra vez se hace rígido. ¿Viste ese episodio? Donde Don Cangrejo cambiaba de caparazón y utilizaba la caparazón antigua para ¿cómo se llama? Para guardar su dinero. No me digas que no has visto Bob Esponja, porque ya no te la voy a creer. Yo sí he visto Bob Esponja, pero ese episodio sí no lo recuerdo, por lo menos. Sí, es un episodio donde Don Cangrejo le quedaba chiquito la caparazón, entonces tiene que cambiar de caparazón, usa la vieja para guardar su dinero,
Ya te imaginas que eso va a terminar mal con Bob Esponja por ahí cerca, ¿ok? Pero en eso es correcto. Y don Cangrejo, fuera de su caparazón, es una masa así, sin forma, es un chupuste de tejido, y entonces se tiene que encerrar en la oficina 24 horas en lo que le crece la nueva caparazón. ¿Ah? Y por supuesto, el idiota de Bob Esponja bota la caparazón con el dinero. Ok, eso sí es cierto. Entonces, tenés tres problemas ahí. En primer lugar, que esa caparazón te costó recursos en términos de nutrición, en términos de tiempo, en términos de energía, y la estás botando, estás desechándola. Aun cuando la mayoría de las especies se comen la piel vieja, la caparazón vieja, para recuperar parte de los nutrientes, siempre hay una pérdida involucrada. 2, también vas a necesitar energía para hacer crecer esa caparazón nueva, y además, mientras no se ha endurecido, esa caparazón es vulnerable. O sea, digo, sos vulnerable, no tenés ningún esqueleto, ninguna forma, ninguna protección. Literalmente, imagínate, en el caso de un camarón, es un camarón pelado listo para comer. Malísima idea, ¿no? Entonces, defecto número 1, eso te limita bastante. Número 2, tenés el problema del tamaño. Ahora, por ejemplo, tomemos el caso tuyo. Jessica, ¿todavía tenés tu esqueleto original? ¿O lo cambiaste en algún momento? ¿Todavía tenés el mismo esqueleto con que naciste? No. No. No del todo, porque hay cartílago que se osifica, hay cambios. Hay hueso que crece, pero está en remodelación constante. Ajá. Es interno, yo estoy todavía creciendo hueso, porque eventualmente mi esqueleto es capaz, en primer lugar, como me descalcifico por un momento y luego deposito calcio nuevo, o sea, está en constante recambio. 2, ponele que yo me metiera al rollo de meterme con, yo tengo mi máquina de gimnasio aquí y todo lo demás, pero que me metiera en plan de quererme parecer a Schwarzenegger, ¿okay? Empiezo a hacer ejercicio y aparte de desarrollar músculo, también en respuesta al aumento de carga, mi hueso empieza a depositar más calcio donde está bajo más estrés, o sea, empieza a crecer para aguantar la carga, ¿ok? O viceversa, estuviera encamado, vaya, no sé, me pasa algo y tengo que estar 5 meses encamado y no me puedo mover de la cama y mi hueso se descalcifica porque no tiene necesidad, es una cosa dinámica. Las caparazones son estáticas. Ya una vez que la formaste, así se quedó. Pero además hay otro problema. Tu esqueleto creció con vos. Y como es una estructura interna y proporcionada al cuerpo, es relativo. Cuando llegas a tu tamaño, supongo que me dice unos 60, vaya, que para como es las especies vertebradas, no es extremadamente grande. Hay especies mucho más grandes que nosotros. Tu esqueleto es perfectamente útil, ¿va? Ok. ¿Y cuánto pesa cuánto pesas? Va, para sacar el cálculo de cuánto pesa tu esqueleto. Yo peso 185, creo. 185. Tu esqueleto es más o menos el 8%, debe pesar unas 12 libras. Es relativamente liviano, ¿ok? Ahora, tomemos ahora el caso de los invertebrados. ¿Cuál es el invertebrado más grande que se conoce actualmente? O sea, con caparazón. Yo lo desconozco, no sé. Ok, probablemente, mira, entre los insectos los más grandes son unos escarabajos del África, miden unos 20 centímetros, 30 centímetros, están casi al límite de lo que pueden crecer
un invertebrado de esos, más que nada por el problema del peso de la caparazón. ¿Ok? Si el más grande en dimensiones de todos los invertebrados actuales es el centollo de Alaska. ¿Sabes qué es el centollo? No. Un cangrejo. El king crab de Alaska es un cangrejo que mide como un 80 entre las patas, ¿va? Que incluso es de los cangrejos que... Yo no sé si alguna vez viste esa serie de televisión del Discovery que se llama Pesca Mortal. Ah, sí. De unos manes que pescan estos cangrejos en el mar de Bering, en Alaska, en unas condiciones horribles, ¿va? Porque es en el mero polo y con tormentas, ¿ok? Porque son carísimos. La carne de eso es muy cara. Sí. Ok. Ahora, fíjate que ese centollo, a pesar de que es largo, las patas son bien delgadas y el cuerpo es más o menos de este tamaño. No es mucho más grande que un cangrejo normal. ¿Ok? Porque, veámoslo de esta manera, ¿cuál es el problema de la caparazón? Tomemos algo con el cual estás más familiarizado. Voy a hacer tenés una panita, como esa panita que puede haber detrás de tu casa en la pila, ¿ya? Uh-huh. Esa panita de plástico flexible, la pared de la panita es bien delgadita, ¿ah? Sí. Flexible. Pues solo tiene que cargar 1 litro. El volumen que soporta no es mucho. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera agarrar algo más grande? Una cubeta de pintura. También está familiarizado con eso. Y quisiera hacer la pared del mismo grueso de la panita de plástico. ¿No resistiría? Cuando la quiera levantar, el fondo se va a romper y voy a tener un desastre en el piso, ¿eh? Sí. Ok. La pared tiene que ser más gruesa y la cubeta ya pesa más que si fuera una pana. Luego vámonos más adelante. Y has visto esas cosas que parecen cilindros, así que los tanques de agua que a veces se ponen sobre el techo de la casa. Sí, sí. Ok. La pared de eso ya es más gruesa. Obviamente le tienen que soportar más tensión, más carga. Mientras más grande haces el contenedor, lo tenés que hacer más grueso para que no se rompa. ¿Eh? Puras leyes básicas de la física. Quiere decir que si yo quisiera ampliar un cangrejo al tamaño de un humano, la caparazón va a tener que ser tan gruesa y pesada que básicamente el cangrejo no se va a poder mover. Como dice, literalmente tiene una armadura tan pesada que no lo deja moverse. O sea que derrota el propósito. Resultado, estás limitado por tamaño. Y en la competencia biológica el tamaño importa. ¿Okay? Es más, hay otro detalle, por lo menos en animales que viven en tierra. Veamos los insectos. En el caso de los insectos hay otro problema. Como no pueden expandirse, por su caparazón es rígida, no puedes tener un mecanismo como un pulmón que se expanda y movilice aire. En un insecto y en la mayoría de estos organismos, la respiración ocurre debido a que tenés tráqueas, o sea, una serie de tuberías con agujeros en el exterior por donde entra aire y este aire pasa por una serie de pasajes y se mueve el oxígeno, sale por difusión a los tejidos, a lo que se llama la hemolinfa del insecto. Ahora, como obviamente no puedes hacer una tubería de un largo infinito y esperar que haya difusión de oxígeno al interior, eso hace que la respiración de un insecto te limite el tamaño también, porque no tienen una caja torácica expansible. ¿Cabal? Sí. Okay. En este momento, como te digo, esos grandes escarabajos están al límite de la capacidad respiratoria con esos mecanismos. Vámonos a otra época, donde había más oxígeno disponible en el aire. Y en la historia de la Tierra, el periodo cuando más oxígeno hubo disponible en el aire fue hace 200 millones de años más o menos. No, 280 millones de años en lo que se llama el periodo carbonífero, ¿ok? Que fue la explosión de todas las plantas y había tantas plantas liberando oxígeno a la atmósfera que la proporción de oxígeno en el ambiente
no era como ahora de 20.9%. En esa época, la atmósfera 36% oxígeno. Ya me imagino yo, menos mal que no existe en la máquina del tiempo, yo viajando al Carbonífero, y lo primero que hago en bajarme de la máquina del tiempo es encender un cigarro y quemándome la cara. ¿Ok? Hay demasiado oxígeno, ya te imaginas, tu cigarrillo explota. Buena razón para dejar de fumar. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los insectos? Como había más oxígeno, los insectos en esa época podían crecer más. Y el récord conocido de un insecto era una libélula de unos 75 centímetros de longitud. ¿Ok? Mosquitos de 20 centímetros. Ya me imagino yo los mosquitos molestando en esa época y yo de noche cazando mosquitos con una 9 milímetros o algo parecido. ¿Ok? Las cosas se van a poner divertidas. Pero te das cuenta que incluso 75 centímetros era el límite también. No podías hacerlos más grandes porque sencillamente hubieran sido demasiado pesados para poder volar. ¿Ok? Dejemos de lado el problema es que aquí en tierra firme tenés que soportar tu peso y vámonos al agua, donde por supuesto la flotabilidad te ayuda. ¿Qué es lo más grande que podía crecer un invertebrado con caparazón? En la misma época, por cierto, porque también había más oxígeno disuelto en el mar. Y el límite te lo da una serie de organismos llamados los euriptéridos. Ya están extintos, por supuesto. Eran familia de los escorpiones, lo único que sin aguijón, una cosa así parecida a un escorpión, con una cola para nadar y unas pinzas grandes adelante que servían para supuestamente agarrar su presa. No tenían el problema de la respiración porque tenían branquias. Pero ¿qué tan grande era un euriptérido? 1,80, o sea, del tamaño de un humano, un poco más grande. Y no podían crecer más porque si no hubieran sido tan pesados que se iban directo al fondo. Entonces, por lo tanto, empezó una serie de estos organismos a hacer algo interesante, a resolver el problema de la estructura moviéndola para el interior. Ahora veamos qué es lo que pasa. ¿Ves este gusanito? Quitémoslo del camino y veamos un organismo que ahora es lo siguiente. Todavía es un invertebrado. Mira la forma, porque era un organismo de mar. No se ve. Ya voy, espérate. Espérate, déjame hacer el dibujo primero. Mira la forma ahora, más aerodinámica. Ahora, en vez de tener una caparazón y anillos rígidos, mira, ya empieza a tener una forma así. Esto es como una aletita. Y lo más importante, en vez de tener caparazón externa, la piel de afuera era flexible y empezaron a desarrollar una barra de un material flexible parecido al cartílago aquí, como soporte interno, ¿ok? Un esqueleto interno que mantenía la forma, pero que era flexible y como era interno crecía con el individuo. Este tipo de estructura se llama una notocorda. Mira su posición. Por cierto, aquí hacia arriba es el dorso. ¿Ok? Una notocorda. Y los animales que tienen notocorda se llaman, ¿cómo se llamarían? Ese tipo de organismo. Se llaman cordados. Y los vertebrados son una división específica de los cordados. Hay otros cordados, pero todos los vertebrados pertenecen a esta familia. O sea, que tienen un esqueleto interno rígido o flexible, como sea el caso,
en el dorso. Ahora, ¿qué diablos tiene que ver esto con el sistema nervioso central? Veamos entonces lo que pasa. En primer lugar, aquí la segmentación. Aquí tenías, ok, originalmente tenías estos ganglios acá, pero sucede algo en este momento. Si yo tengo una cadenita de ganglios que estaba acá, esta es la cadenita original de ganglio, ¿no? Como una escalerita. Pero ¿qué pasa si los ganglios empiezan a crecer al punto que empiezan, mira, a contactar el uno al otro y fusionarse? Y ahora, en vez de tener una cadena de ganglios, tengo una sola barra de tejido nervioso. Un solo, mira, un solo mecanismo de tejido nervioso. Perdón. Un solo mecanismo en el cual tengo un solo paquete de tejido nervioso. Al principio era sólido, pero en el espacio entre ellos se hizo una cavidad. Ahora tengo, mira, una estructura hueca, un tubo que está cerrado en ambos extremos. Por lo tanto, aquí progresaste a tener un sistema nervioso de tipo tubular. Ok. Y me vas a preguntar qué pasó con los sistemas ganglionares en especies más sofisticadas como en el humano. Bueno, así como todavía tenés vestigios de estructuras reticulares en tu sistema actual, también tenemos sistemas ganglionares todavía, en particular el sistema nervioso autónomo es ganglionar, y segundo, los ganglios sensitivos de las raíces nerviosas son todavía un vestigio de un sistema ganglionar, porque en este caso en particular, en el sistema nervioso autónomo, donde la velocidad no cuenta realmente, y por así decirlo, las estructuras ganglionares todavía son lo suficientemente buenas. Entonces, no hay necesidad de cambiarlo. Si algo funciona, ¿para qué modificarlo? ¿Ok? Ese es otro asunto que deberíamos recalcar. Si una estructura cumple con su función a cabalidad, no hay necesidad de modificarla. Si ese sistema ganglionar tiene 400 o 500 millones de años, pero todavía puede hacer su trabajo, ¿para qué modificarlo? Hay cosas que no necesitan cambiarlo. No se pueden mejorar porque básicamente ya están en su forma definitiva, y cualquier cosa que les agregues o quites más bien les resta. Para ponerlo de esa manera, es como que yo le diga a alguien, vos podés tener algo como un martillo, y un martillo no hay mucho que se le pueda modificar ya, es lo que es. Si le podré cambiar detalles, pero funciona. Cosas igual que decirte, por ejemplo, las cucarachas tienen 250 millones de años en su forma actual, pero como son organismos simples y que funcionan, no van a mejorar, no van a cambiar mucho. Los tiburones también, 300 millones de años de existencia en su forma actual, solo con pequeñas modificaciones. Básicamente sirve. ¿Okay? Entonces ahora, todavía entonces tenés sistemas, restos del sistema ganglionar dentro de vos, pero el sistema tubular se hizo el dominante. ¿Okay? Ahora ya no tenías ¿cómo se llama? Un conjunto de ganglios casi, no, lo que tenías era un tubo, tenías un tubo neural, pero y estos, por supuesto, como son de vida marina, tienen aquí su juego de branquias. Ahora, el problema es que el sistema tubular en ese momento está en la porción ventral. ¿Ok? Y estos organismos son de vida libre. De vida libre quiere decir que andan por ahí nadando, por el mar. Y eso tiene un problema.
ahora tenés un organismo que anda por ahí y tiene un problema. Hay depredadores por todos lados, ¿no? Si vos fueras un depredador y fueras a comerte este organismo, ¿por dónde sería la ruta más fácil para atacarlo y comértelo? ¿Cómo lo agarras? ¿Por dónde te le aproximas? Y la respuesta es simple. Fíjate que eso estamos hablando de 500 millones de años. Cambiemos un poquito. Cambiemos un poquito para que veas. Por ejemplo, yo voy volando en mi avioncito y alguien me quiere bajar del cielo. ¿Por dónde me va a atacar? Por el mismo sitio, por detrás y por debajo, porque la panza siempre es la parte más vulnerable de todo organismo, o para ese efecto, de todo vehículo. El problema es que ahora tenés el vital sistema nervioso central en la panza por donde te pueden atacar y ya no tenés una caparazón, ya no tenés armadura. Ya no tenés armadura que te proteja. ¿Cuál es la única cosa que pudieras hacer al respecto? Mover el sistema o cubrir la panza. ¿Y a dónde lo vas a poner? Arriba, entre más arriba mejor. En el dorso. Lo vas a mover al dorso porque acá, mira ahora la posición que vas a tomar. Vámonos de vuelta. Quitemos ese tubo neural de ahí del dorso, donde está, y vamos a moverlo al punto más protegido. Y lo vamos a poner aquí, mira, en la espalda y protegido por la notocorda, que es tejido resistente. Acordate que el tubo neural es de un tejido nervioso que tiene la consistencia de la gelatina y lo estoy protegiendo por la notocorda. Ahora, vámonos un poquito más adelante. Cambiemos un poquito la ilustración. Tengo un organismo parecido, pero ahora, bueno, tiene su notocorda, 7 juegos de branquias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se alimenta siempre como una aspiradora, o sea, aspira alimento por acá, lo filtra, sale por el otro extremo, es capaz de nadar, pero mira lo que pasó con el tubo neural. La porción de la cabeza en el tubo neural empezó a crecer y a diferenciarse. Mira, ahora tenés, vamos a hacerlo más grande para que quepa. Tenés el extremo más rostral, más cefálico del tubo neural, creció y se convirtió en una estructura diferenciada, en una estructura que llevaba el control de todo el resto del sistema y por ende de todo lo demás. Además, empezó a surgir en esta época un ojo, mira, el primer ojo vertebrado, porque ya en esta especie ya tenés, mira, un tipo de conexión y ese ojo es derivado directo de esta porción central que tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa porción de la cabeza del tubo neural ahora? ¿Cómo se llama eso que está señalado con la flecha roja? No sería el encéfalo. Es el encéfalo. O sea que estás viendo
el desarrollo del primer encéfalo y el proceso por el cual el tubo neural se diferencia. Ahora tenés un encéfalo grande, se llama encefalización. Ya el sistema nervioso tubular ya no es una barra de tejido, sino que ya es un sistema diferenciado. Y este sistema tubular tiene la gran ventaja de que todas las conexiones son locales. Fíjate, no hay esas fibritas delgaditas que conectaban los segmentos entre sí. Es un solo grupo de estructuras unidas entre sí y por lo tanto es mucho más rápido. La desventaja es que, claro, como es mucho más grande, más complejo, también es mucho más delicado. Ya no podés, en un sistema ganglionar yo puedo desconectar los ganglios entre sí y cada ganglio puede trabajar individualmente. Y puedo dañar varios de los ganglios y los otros pues no son afectados, pero aquí sí, yo no puedo hacer daño significativo al encéfalo sin afectar el individuo. O sea que la desventaja es la fragilidad que tiene. Ahora mira, del encéfalo empezó a surgir la primera retina, el primer ojo vertebrado. Y me vas a decir, no, pero los invertebrados tenían ojos. Sí, pero ese es un ojo invertebrado y la diferencia es que en el ojo del invertebrado los receptores son receptores derivados de la piel, de las cubiertas cutáneas, y las conexiones son conexiones de tipo periférico. Entonces son más lentos, su respuesta es más lenta. Mientras que en el ojo vertebrado la retina es una extensión directa, es parte del sistema nervioso central. Y por lo tanto, no solo es mucho más rápida, sino mucho más potente en términos de la capacidad de cosas que puede procesar visualmente. O sea que ahora ya tengo, mira, ojos, branquias, nervios para controlar las branquias, por supuesto, una notocorda con un esqueleto interno, y eso ya tiene forma de una cosa, ¿va? ¿Qué es? ¿Qué tenés ahí a la vista? Un pez. Ese es un pez. Tenés el primer vertebrado. Estamos hace unos 500 millones de años y ese pez ya podemos decir que tiene todas las estructuras básicas del vertebrado. Ya de hecho completó su encefalización y el encéfalo está ya es una estructura moderna, es tubular. O sea, ya tenemos todos los elementos básicos que constituirán el encéfalo humano. O sea, ya hay un tallo encefálico, bulbo, puente, etc. En la parte de adelante del encéfalo tenés el bulbo olfatorio. Vea, el olfato es un sentido diferenciado y está empezando a aparecer la corteza. La corteza que en este momento responde al hecho de que el olfato necesita una estructura que procese la información olfatoria. Y entonces ya tenemos esos primeros. De hecho, peces que de ese diseño todavía existen. Se les conocen como agnatos o gnatostomatos. ¿Ok? Este tipo de peces están representados por una familia de peces del Mediterráneo que se llaman lampreas. Las lampreas no tienen mandíbula, sino que tienen algo así como una ventosa, como una aspiradora, con unos dientecitos como de lima en la boca, y entonces se alimentan por succión. Los pescadores los detestan. Básicamente pues son parásitos. ¿Okay? Una de estas lampreas se pega a un pez más moderno, engancha la boca y empieza a roer, se mete dentro del pez y se lo come por dentro. Resultado, son una plaga de las pesquerías porque obviamente nadie, si pescas un pez que fue perforado por una lamprea, nadie va a comprar un pez con un agujero en el costado, ¿va? Solo tienen dos características que estas lampreas que las hacen interesantes. La primera, cuando estamos estudiando la filogenia, es porque son organismos tan primitivos que nos dan una visión de cómo eran los primeros peces hace 500 millones de años. No han cambiado gran cosa. O sea, vemos todavía características de arquitectura bien primitivas ahí
que nos sirven mucho para motivo de estudio. Ese es el primero. Y el segundo y principal es que tienen la característica más importante que debe tener un pez. ¿Sabes cuál es, va? Son deliciosos. ¿Ok? No saben a pescado, saben un poco diferente. Son bien cuando se consiguen, o sea, si no parasitando otros peces, son bien caros porque se pueden comer. Y por todo reporte son una exquisitez. O sea, corresponde a esa cuestión de que los peces se dividen en dos categorías, los que se comen y los que se tiran de vuelta al mar. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver qué tiene que ver, porque ya tenemos vertebrados y tenemos los elementos básicos. Veamos por un momento cómo está constituido ese encéfalo. Ahora veamos un bulbo olfatorio. Un tallo encefálico, mesencéfalo, puente, bulbo. Y aquí en azul empieza a aparecer lo que va a ser el cerebelo. La corteza es este pedacito que está acá, mira, procesando señal del bulbo olfatorio. Y ya tenemos como extensión de él, en azul también, la retina y el ojo. Ese es el primer diseño, el diseño básico del encéfalo. Y ya tenemos los componentes. Aquí, por supuesto, está la médula. Ahora, vamos a poner un pedazo del pez alrededor de él. Vamos a ver. Ahora vámonos a ver. 6 arcobranquias. 6 branquias ahí. Ahora, vámonos un momentito con la branquia. Y van a decir que ¿por qué me desvío tanto? Y es porque vamos a ver qué pasó. Fíjate que este pez todavía no tiene mandíbula, pero ya tiene 6 juegos de branquias. Y estas branquias, ¿alguna vez te has puesto a pensar en cómo está organizada una branquia? A ver, ¿qué componentes tiene una branquia de un pez? ¿Yo sí? No sé, doctor. Yo tampoco. Un poco de lógica. ¿Nunca has visto una branquia de un pez? No me gustan. Las branquias, los peces, no comes pescado. La verdad que no. Yo sí. Tampoco. Solo No filete. comes pescado. Sí, pero en tu casa más de alguna vez habrán llevado un pescado entero, ¿va? Sí, pero muy raramente o ya tiempos, ¿no? Bueno, vamos a asumir que sí. No, porque para decirte, ahí en la refrigeradora probablemente hay un pescado entero. A mí no me gustan los peces enteros, porque me parece que son demasiado trabajo estarle buscando las espinas, ¿va? Prefiero el filete. Estoy de acuerdo. Pero bueno, una branquia, ¿qué tiene? Por lógica, sirve para intercambiar oxígeno, por lo tanto, ¿qué tiene que tener? ¿Vasos sanguíneos? Tiene un penacho de vasos sanguíneos, correcto. Ahora, estos vasos sanguíneos tienen que estar sostenidos de algo, porque obviamente si no se va a colapsar. Entonces necesitan una estructura, y la estructura de una branquia tiene que tener algo así como un arco de hueso o de cartílago que sostenga todo y que evita que se colapse, ¿va? Pues tiene un componente esquelético. Pero más importante que esto es que es la cantidad de oxígeno que está difundiendo por la branquia tiene que ser ajustada, 1, a las demandas metabólicas del pez, 2, a la cantidad de oxígeno que haya disponible en el agua donde está nadando, porque no es la misma cantidad de oxígeno, por ejemplo, en uno de esos lagos cristalinos con una cascada, ¿va?, de montaña,
donde el agua está constantemente oxigenada, a, por ejemplo, un pantano estancado donde hay poco oxígeno. Tendrías que ser capaz de regular la cantidad de oxígeno que estás captando para que tus concentraciones sanguíneas de oxígeno estén estables, ¿va? Porque si no te va a venir como aquella vieja canción de los 70. ¿No sabes cuál va? Love is like oxygen. You get too much, you get too high. Not enough and you're gonna die. ¿Ah? Y lo mismo sucede. Por lo tanto, necesito tener la posibilidad de regular la apertura de la branquia, o sea, abrirla para permitir más flujo de agua cuando necesito más intercambio de oxígeno, cerrarla cuando haya un exceso y necesita intercambiar menos. Y para abrir y cerrar la branquia, entonces necesito una y una sola cosa. ¿Qué necesito? Para poder abrir y cerrar algo, mover algo. Nervios. Músculo, y donde hay músculo hay nervio. Esa es la otra cosa. Necesito un nervio para controlar, ¿va? Para controlar el músculo y regularlo. Entonces, en este encéfalo original, ¿okay?, las branquias, cada branquia, cada arco branquial, desarrolló un nervio. Vamos a ponerlos aquí en morado. Saliendo del tallo, mira. Desarrolló un nervio para controlar el músculo y el intercambio en la branquia. Ahora, este pez no tenía mandíbulas, pero viene otro principio que me interesa saber aquí en evolución, y es el principio del reciclaje. Yo puedo agarrar una estructura y convertirla en otra, sencillamente modificándolas. Y entonces veamos qué pasó con la branquia. El primer arco branquial emigró y se convirtió en un hueso móvil. Mira, una mandíbula móvil. El músculo que controlaba antes la apertura de la branquia, ahora lo pones acá y lo pones a abrir y cerrar la mandíbula. Y el nervio que controlaba el músculo, obviamente lo moviste para acá y controla a la mandíbula. Ya tenés el primer pez mandibulado. ¿Cómo lo hiciste? Reciclando los componentes de los arcos branquiales, y los nervios de los arcos branquiales, que ahora está reciclando, reutilizando, se convierten ahora en los nervios craneales, en particular con los nervios craneales que tienen un componente motor. O para ese efecto, yo sí, tenés branquias. ¿Vos tenés branquias? No. ¿Tuviste branquias alguna vez? Sí. Ok. En un momento de tu vida embrionaria, y hay una foto, hay una ilustración en tu libro de embriología donde demuestra un embrión de pez, uno de tortuga, uno de pollo y uno humano, y todos se parecen en cierta etapa. En la tercera semana del desarrollo embrionario, todos se parecen. Tus branquias se reutilizaron. Ahora mira cómo va. Mira la tablita que vamos a hacer. El primer arco branquial, tu primera branquia, el componente de hueso o de cartílago se convirtió en la mandíbula. Los músculos que abrían y cerraban esta branquia ahora se convirtieron en los músculos que abren y cierran la mandíbula, los músculos masticatorios, temporal, macetero, pterigoideos. El nervio, ahora viene lo que me interesa, el nervio que una vez controlaba la apertura y cierre de la primera branquia, ahora se convirtió en la rama motora del nervio trigémino, que es un nervio craneal. ¿Viste? El segundo arco branquial, el hueso, migró para abajo y se convirtió en el hioides. Los músculos que antes abrían y cerraban la segunda branquia migraron para arriba y se convirtieron en la musculatura facial. Y el nervio que controla estos músculos se convirtió en el nervio facial. Ya vas viendo la secuencia.
Ah, y por cierto, los penachos vasculares también se convierten en los arcos aórticos. De ahí van a salir las arterias subclavias, las carótidas y otras cosas que no vamos a discutir porque realmente eso sí no tiene nada que ver con mi historia. El tercer arco branquial, la parte de hueso se convirtió, bueno, que era cartílago, se convirtió en parte de los cartílagos laringeos, ¿ok? Cartílagos corniculados y parte deltoides. Los músculos del tercer arco bronquial se convierten en los animales terrestres en el paladar, en la úvula y paladar, y el nervio del tercer arco branquial se convierte en el nervio glosofaríngeo. ¿Ya? El cuarto arco branquial, su componente de cartílago de estructura, se convierte en la epiglotis y los cartílagos de la cuerda vocal. Los músculos se convierten en los músculos de la cuerda vocal, los músculos laringeos, y el nervio se convierte en parte del nervio vago. El quinto arco desaparece en los humanos, no hay ningún representante ya en tu etapa adulta. El sexto arco, ¿cómo se llama? Se convierte en el cartílago tiroides de la laringe. El músculo migra hacia abajo y se convierte en los esternocleidomastoideos. ¿Okay? Músculos rotadores del cuello, que en los peces, pues, obviamente no existen porque no tienen cuello. Y el nervio del sexto arco se convierte en el nervio accesorio. O sea que, para que veas que aquí la evolución no bota nada, solo cambia de propósito. ¿Ok? No cambia de propósito. Así como en tu casa, vaya, la jalea, la mermelada, no sé, ¿la compran en bolsa o la compran en vaso? Vaso. Y ya sabes en qué terminan. Dicen que cuando muere una mermelada nace un vaso, ¿ah? Bueno. Cuando te terminas la última cucharada de ice cream, la pana, ¿dónde termina después? Propiamente lavada, termina en la refrigeradora guardando los frijoles, ¿correcto? Sí, usa como pan en la pila también. También como pan en la pila para guardar frijoles, para picar, qué sé yo, fruta y guardarla tapada. Déjame entender, de ese tipo de reciclaje, mamá naturaleza lo hace hace cientos de millones de años. No se bota nada. Ahora, vamos al detalle. Ya tenemos estos elementos, ya tenemos, por supuesto, un organismo encefalizado y los peces empezaron a dividirse, ¿ok? A evolucionar. Y tenemos, por supuesto, dos familias de peces. La primera los peces con esqueleto de cartílago, los tiburones, ¿ok? Estos no me interesan mucho. Básicamente porque evolutivamente han cambiado tan poco en 300 millones de años que no puedo utilizarlos para explicar de cambios. Pero ahora tomemos los otros peces. Ya, qué sé yo. Ya, toma un pez espada, vaya. Pez espada. Bueno, ese me salió un poco gordito y narizón, pero ya tenés la idea. Estos peces cuyo esqueleto es de hueso y sí me interesan, porque de aquí viene la línea, estos son, como dicen, una desviación lateral y no tienen que ver en nuestra línea evolutiva todavía. Pero estos sí, los peces, hagamos uno más dibujado más seriamente.
No se ve, doctor. Espérame, es que estoy dibujando. Ah, perdón. Ok. El problema con esto es que yo no sé, es que uno no es tan buen, yo no soy tan buen dibujante. Entonces me toma tiempo. Y es bien difícil hacerlo con el lápiz. Bien difícil hacerlo con el lápiz. Ya voy a... ¿Dónde está el? Ahora. Ahora sí. Vámonos con esto. Esto es un pez típico. ¿Ok? Cualquiera. Debe ponerles una sardina o un atún, no sé. Yo no soy artista. Esto, como te dije, los tiburones no me interesan ahorita. Pero los peces óseos, sí. Los peces óseos, sí, porque me van a representar la línea directa evolutiva que nos trae hacia los humanos. ¿Okay? Ahora, así las cosas, los peces con esqueleto óseo había dos tipos. Los primeros, tal vez estés más familiarizado con ellos. Tomemos, por ejemplo, perdón, es lo que quiero hacer, no, aquí. Ok. Un pez de estos. Y me interesa la idea de en este momento de las aletas. En este tipo de peces, ok, toma cualquier pez con que estés familiarizado. Un pez dorado, un atún. ¿Cómo es la estructura de la aleta? ¿Cómo es la estructura de la aleta? Si te das cuenta, lo más parecido a una aleta de un pez es una sombría, o sea, es un montón de varitas delgaditas de hueso y una membrana, una piel que está estirada entre ellas, ¿correcto? ¿Ah? Que incluso sus variantes extremas, bueno, criadas para ser extremas, tenés, por ejemplo, aquellos goldfish que tienen aquellas grandes aletonas, ¿no? Decorativas, de colores, ¿ya? Ese tipo de peces formalmente se conocen como acantopterigios, peces de aleta de aletas óseas o peces de aleta delgada. Pero había otro tipo de pez. Vamos a ponerlo acá. Mira este pez. Mira este pez y mira su aleta. ¿Ves cómo es? Es una cosa, las aletas que están acá, más que una aleta parece una paleta y se llaman crossopterigios o peces de aleta lobulada. Ahora, estos peces fueron muy comunes hace unos 280 millones, 260 millones de años. Y eran, otra vez, volviendo a donde estábamos, eran peces de pantano. Peces de pantano, mira la diferencia. En un pez normal, las aletas, como ves, son un montón de varitas delgaditas que parecen varitas de sombría. Ahora mira el esqueleto de este pez. La aleta de este pez. La estructura. Son peces
donde la aleta está representada por una estructura con hueso fuerte, sólido. Y ves la disposición de eso. Dice, un hueso primero, uno que es seguido por 2 y luego por 5, generalmente 5, 5, 5. ¿Ok? Ya hemos hablado de ese tipo de disposiciones. ¿Ok? Ahora, ¿por qué interesan estos? Mira, estos peces de pantano vivían literalmente en pantanos y charcos y en la costa, ¿va? Básicamente se alimentaban de cosas muertas que caían al agua. ¿Ya? Pero de repente sucedió una cosa. Sus aletas eran fuertes y estos desarrollaron la costumbre y la capacidad de salir afuera, porque en el agua del pantano toda la materia orgánica en descomposición tendía a consumir el oxígeno. Pero afuera es la época en que te dije que había un montón de insectos grandes allá afuera. Y afuera la concentración de oxígeno en la atmósfera era 36%. Entonces estos salían sobre esas aletas que tenían y literalmente nadando en el cemento, ¿va? Sacaban la cabezota, tragaban un poco de aire que se difundía y se oxigenaban mejor de esa manera. Aparte, iban a salir, sacaban la cabeza y de repente iba pasando un insecto, ¡prá! Comida disponible, comida fresca y bastante. Y como no había ninguna especie en competencia con ellos, tenían una ventaja porque nadie estaba peleándose por todo ese montón de alimento que había afuera. Los peces empezaron progresivamente a salir cada vez más hacia la superficie. ¿Okay? Y empezaron a hacer, esa era la transición, o sea, ya era la primera transición hacia los organismos que vivían afuera. Que vivían en el, ¿cómo se llama? En un esquema más o menos anfibio de vida. Pero el problema es que esto, es decir, bueno, qué bien, macanudo, ya tenemos anfibios. Pero eso te trae a su vez, cada vez que vos haces un progreso, que respondes una pregunta, te salen 2 más. Ahora tenés un problema que no tienen los peces. Y la necesidad de desarrollar un mecanismo para resolverlo. Y el problema es el problema del equilibrio. El problema de la respiración, fíjate que no es tanto, porque, en primer lugar, la piel de estos peces era permeable al oxígeno. Había tanto oxígeno afuera que básicamente podían absorber oxígeno del ambiente. ¿Ok? Y en términos de hidratación, no solo tenían que regresar. El problema era el del balance. ¿Por qué? Porque en un pez, que son así, largos, altos y estrechos, las aletas quedan aquí, o sea que son bien altos y la base de sustentación es bien corta. Entonces, el problema que tenía es que mantener el equilibrio no era necesariamente fácil. Y dices que tiene eso de gran problema. Bueno, imagínate bien este pez, y claro, nadie te garantizaba que la playa fuera lisa, que había obstáculos y todo. Si se tropezaban y se daban vuelta, el problema es que ya no se podían enderezar de nuevo. Estaban a merced de que la única cosa que podía rescatarlo es que viniera una ola y caer y a la ola lo regresara. Y ahí estaban bien. Si no, básicamente se van a morir bajo el sol, se van a morir de deshidratación. Resultado, ahora el equilibrio ya era algo más importante. Porque además era nuevo. Un pez no se puede caer, vaya, dentro del agua. Es absurdo decir que un pez se cae. Pero ahora, ¿qué tenemos? La necesidad de establecer una serie de reflejos. Ahora, esto me introduce otra modificación. Mira, en ese momento, o todos estos peces,
Si te fijas con cuidado en un pez, lo voy a hacer acá. A ver, siempre. ¿Has visto que los peces tienen casi todos una franjita en el costado? ¿Ah? Este también la tendría acá. ¿Para qué es esa franjita? Si estabas pensando que es para que se miren como más deportivos, no, no es por eso. Ese es un sistema, generalmente vos ves las escamas del pez que van en una dirección y luego en otra, y la franjita es una línea delgadita donde no hay escamas. Okay. Ese es un sistema sensor. Es lo que llamamos la línea lateral. La línea lateral es un sensor para la vibración. No me decís, ¿para qué quiero vibración? Básicamente es un sistema de defensa. Míralo así. ¿Cómo sabe un pez que algo se le está aproximando para comérselo? O sea, que algo lo quiere cazar. La visión no te va a servir. En primer lugar, debajo de cierta profundidad, unos 30 metros más o menos, la luz del sol ya no penetra y se va haciendo cada vez más oscuro en el fondo, ¿va? No se ve nada. Segundo lugar, eso asume que el agua está clara, pero por ejemplo, estos peces vivían en un pantano, donde el agua, por supuesto, era un líquido café donde no se podía ver nada. Entonces, la línea lateral es un sistema detector de vibración. Si algo se mueve en el agua, obviamente va a generar vibraciones. Mientras más grande sea lo que se mueve, más vibraciones va a crear. O sea que si algo está realmente agitando el mar, yo voy a asumir que es, no sé, un pez grande, un depredador o una cosa parecida, y voy a escurrir el bulto tan rápido como pueda en la dirección opuesta. O sea, podía determinar no solo la presencia de vibración, sino la dirección. Okay. Una vez que estos peces empezaron a salir a tierra, la línea lateral se modificó. Parte de los sensores que antes detectaban vibración en el agua, ahora detectaban vibración en el aire. ¿Y cómo se llama la detección de vibraciones en el aire? Aplicada en el caso de nosotros. ¿Oído? Oído. Ese fue el primer sistema, la audición. El segundo sistema es que estos sensores también se modificaron como acelerómetros. Ok. Un acelerómetro implica, por ejemplo, así como tenés esos juegos, estás detectando el cambio de posición en una dirección u otra. O sea, así como tenés, por ejemplo, esos juegos, no sé, ya te voy a decir cuál que puedes usar el teléfono para, pues, la consola. Mario Kart. ¿Nunca has jugado Mario Kart? Con el Switch. Sí. Con el Switch o con el teléfono. Que vos estás usando el sensor del teléfono para manejar. Ok. Eso es lo que tiene el teléfono, es un juego de acelerómetros adentro, que es precisamente para eso. Y acabas de confesar otra cosa, que sos nintendófila. Un poco. Ven qué fácil caen ustedes. Yo no me la voy a tener, yo no soy gamer ni nada por el estilo, pero sí tengo la ventaja de que mi hijo es adicto a los videojuegos. Entonces aquí en la oficina tengo 4 consolas confiscadas. Mi esposa o mi mamá le compran algo, siempre abusa de los videojuegos, saca malas notas y yo le confisco la consola. Tengo un 3DS, tengo un Super NES, es nintendófilo. Tengo un Switch Lite, quiero ver qué es lo próximo que le compra y que va a terminar aquí. Entonces, de vez en cuando sí los uso para jugar. No sé cuándo se le va a quitar lo videoadicto, pero ahora, estos acelerómetros ahora, derivados siempre de la línea lateral, le indicaban a estos peces en qué dirección se estaban cayendo. Y en conexión con el tallo, con los núcleos que estaban apareciendo en el tallo, empezó ahora a crear un sistema para mantener el equilibrio. Ahora mira, los
poner en el... Aquí tengo el encéfalo. Entonces, recibís información de la línea lateral. Lo pasás para acá para un núcleo del tallo, los núcleos vestibulares. Y los núcleos vestibulares empezaron a cumplir con una serie de reflejos que estaban relacionados con la postura. ¿Ok? El primer reflejo venía así. Reflejo de enderezamiento. Yo estoy vertical, pero suponete que algo me empieza a empujar hacia un lado. Estoy cayendo, vaya, el lado. Mis acelerómetros, mi aparato vestibular detecta que me estoy cayendo a un lado y entonces envía una señal a los músculos del lado hacia el cual me estoy cayendo para que se extiendan y me regresa para acá. Si yo me llegara a pasar, detecta al contrario y extiende los músculos del otro lado y me mantiene vertical. O sea que vos no estás, de hecho, cuando estás de pie no estás vertical, estás haciendo una pequeña oscilación. ¿Ok? Mira a un niño a un bebé de unos 5 o 6 meses que está aprendiendo a sostener la cabeza. ¿Ves cómo la cabeza todavía no la controla? Porque no sabe dominar ese reflejo. Vos a tus 18, 19 años ya dominas el reflejo y ya tu postura es recta, aun cuando realmente hay una pequeña oscilación, mínima. Ok. Entonces, con eso ya tenías el primer reflejo. Ahora estos peces tenían la posibilidad y no va, regresa. Segundo reflejo. El hecho era que, como acordate, esto estaban arrastrando la panza por la playa, ¿ah? Y eso es una mala idea, porque si hubiera cualquier objeto ahí, te puedes literalmente abrir la panza de esa manera. O sea que ahora, eso es uno. Segundo punto. Cuando vos arrastras la panza, vas a gastar un montón de energía venciendo la fricción. Apareció un segundo reflejo también mediado por estos núcleos vestibulares y otro juego de núcleos que llaman los núcleos olivares, que están en el tallo encefálico, ya existían en el tallo encefálico. Y es el siguiente: cuando detectas peso sobre tus extremidades y sentís que tus extremidades se vencen, el reflejo las extiende, ¿ok? Levantando tu panza del suelo. Ese reflejo se llama reflejo antigravitatorio y todavía lo tenés presente. O sea, si yo estoy de pie, si yo me pongo de pie ahorita, estoy descansando 180 libras sobre mis dos pies. Eso tiende a vencer la rodilla, ¿va? Tiende a flexionarlas. Cuando yo detecto que mis rodillas se están flexionando, una señal del tallo contrae los músculos extensores para evitar que colapse en el suelo. Reflejo antigravitatorio. Estoy peleando contra el influjo que hace la gravedad en mi peso corporal. El tercer mecanismo, también incluido en los núcleos olivares, es que al detectar peso sobre las extremidades, podían iniciar un movimiento alternante, el reflejo de marcha. Ahora mira, esos reflejos de marcha son bien simples. Vamos a empezar el primero. Son 4 extremidades, ¿no? Extiende las 2 extremidades izquierdas y luego las 2 derechas. Izquierdas, derechas, izquierda, derecha. Y empezás a hacer este movimiento. Ya los peces ya tenían algo parecido, ¿no? Para poder nadar. Ahora aplicarlo a las extremidades. Avanza. Blin, blin. O un poquito más sofisticado, puedes hacerlo cruzado. Delantera izquierda, trasera derecha, luego delantera derecha y trasera izquierda, alterna y sencillamente dejas que los núcleos del tallo repitan y con eso puedes empezar a caminar y llegar a donde querés llegar. Aquí ya teníamos entonces con los peces, con esta transición de peces a anfibios, los primeros mecanismos motores que en este momento están controlados con el tallo. Bueno, entonces, ¿a dónde va a progresar esto? Vamos a ver. Si yo agarro este pez, vamos a modificar un poco la extremidad.
Vamos a ver qué puedo hacer con ella. Quitémosle la aleta que ya no es tan útil. Voy a usar el mismo pez. Ok. Y alarguemos un poquito esas como aletas para hacerlas un poquito más prácticas y metámoslas para los lados para que sean más estables de por sí solas. Siempre mantenemos la misma estructura ósea, ¿eh? Porque no hay razón para cambiarla. Y ahora tengo algo parecido a una salamandra o algo parecido, ¿ah? Fíjate que todavía tiene las branquias, ¿ok? Todavía parte de la respiración es por branquias. Y estos ya podemos considerar que es algo parecido a un anfibio, ¿ah? Y los patrones de movimiento todavía podía aprovechar los mismos patrones que se integraban con esos núcleos del tallo. Veamos. Como te dije, si alterno izquierdo, derecho o izquierdas y derechas, camino. ¿Qué pasa si ahora hago lo contrario? Contraigo primero las dos de adelante y luego las de atrás. Adelante, atrás. Para nadar y para saltar, extiendo las cuatro bruscamente de un solo, toin, salto. Los anfibios utilizan el mismo sistema todavía que los peces. Okay. Ahora, los anfibios ya que tenían una ventaja, pero todavía no era la solución al problema evolutivo, a la presión evolutiva de que había mucha gente y poca comida. ¿Por qué? Porque estos anfibios necesariamente están anclados a tener agua cerca. Principalmente porque parte de su ciclo reproductivo tenían que hacerlo en el agua, tenían que depositar los huevos en el agua para que formaran los renacuajos, etcétera, etcétera. Quiere decir que solamente son organismos de zonas costeras y la temperatura del agua, que por suerte era constante, eran organismos tropicales, pero estaban limitados porque los huevos de anfibios no nacen, no crecen más allá de cierto rango específico de temperatura. O sea que todavía ahí no podías hacer mucho progreso. Tendría que haber un cambio importante para que se desarrollara tanto la expansión a otros hábitats, y esta expansión me iba a traer también la necesidad de desarrollar otro juego de estructuras encefálicas. Ese va a ser el tema de mañana. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta ahorita. No, ¿estamos claros con todo? Sí, todo claro. Bueno, entonces mañana continuamos con esta historia. ¿Ok?